Sí, está bien. Bueno, cuando quieras. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctoras. Voy a presentar el tema de vías biliares y colecistitis, con énfasis en anatomía, irrigación, litiasis y colecistitis aguda y crónica. Primeramente, viendo la anatomía de las vías biliares, vamos a clasificarlas en las vías biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Las vías biliares extrahepáticas, intrahepáticas, comencemos por favor, por los conductillos biliares que recolectan la bilis generada por el hígado y va a transportarla a los conductos biliares eh, derecho e izquierdo. Estos van a salir de la anatomía del hígado, pasando a ser ya vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares extrahepáticas del conducto hepático izquierdo y derecho van a confluir en el conducto hepático común, que conjunto al conducto cístico van a ir a formar el conducto colédoco. Una vez que el conducto colédoco sigue su trayecto, va a confluir con el conducto pancreático, formando la ampolla que va a liberar el producto hacia el duodeno. Esta ampolla se llama ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. La anatomía ecográfica de la vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar es un órgano hueco de una longitud de aproximadamente 7,5 a 12 milímetros, a 12 centímetros, perdón, de longitud, y un diámetro de 4 centímetros. Está cubierto por tres capas, una capa serosa muscular y mucosa. Este saco sirve con la función de almacenar la bilis en procesos digestivos. Esta bilis es secretada después cuando empieza la digestión, en el intestino delgado se captan los alimentos altos en proteínas y grasas, llamados alimentos colecistoquinéticos, que van a estimular al cuerpo y al cuello de la vesícula, generando una contracción del cuerpo y el fondo y una relajación del cuello, produciendo la liberación de bilis hacia el duodeno para la digestión. Entonces, aquí en la ecografía podemos visualizar, como hablamos, no sé si se ve mi puntero o se ve el mouse. Sí, 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 se se ve ve muy bien. perfecto. Ah, ya, muy bien. Entonces, podemos visualizar aquí una imagen hipoecogénica en forma de pera con con una pared delgada hiperecogénica, eh, que cumple con las medidas que habíamos hablado en un corte longitudinal. En un corte transversal tenemos también las medidas de 4 milímetros, las paredes bien delimitadas, hiperecogénicas y su borde, digo, y su interior hipoecogénico. Bueno, continuamos. Bueno, eso, continuamos. Eh, También podemos visualizar en la ecografía el conducto colédoco que se encuentra por superior de la vena porta. ¿Cómo podemos visualizar en esta imagen como un conducto tubular pequeño por sobre la vena porta, que es un conducto tubular de mayor diámetro? Este diámetro normal es de 13 milímetros y del conducto colédoco va a ser de menor a 6 milímetros, pero en estados de postcolecistectomía se puede esperar que llegue a un valor de menor de 9 milímetros. Igual lo podemos ver en otro corte como conductos redondeados, con paredes delgadas. Siempre tiene que haber el patrón de vena porta de mayor diámetro que, que el colédoco. Bueno, las pruebas de función hepática, ¿por qué nombramos esto? Porque para cuando el paciente es derivado
a, nuestro, a nuestra área de imagenología, lo ideal en todos los casos es que se le haya hecho una prueba de laboratorio previa que indique un indicio de patología hepática o biliar, porque la mayoría de los casos se hace un diagnóstico más clínico y laboratorial que un diagnóstico en imagenología. Me explico. Por ejemplo, solamente las patologías en verde van a poder ser identificadas de manera imagenológica, siendo las otras más diagnosticadas por un diagnóstico clínico por laboratorio. Vamos a ver, cuando las bilirrubinas indirectas están elevadas, es más que todo por procesos hemolíticos y metabólicos. Las mixtas por cirrosis y hepatitis, y las conjugadas o directas van a ser recién las que vamos a poder visualizar de manera imaginológica algún tipo de diagnóstico. Entre estas, vamos a tener, cuando hay una elevación de la TGO, TGP, podría ser a causa de una atresia biliar. Cuando encontramos una fosfatasa alcalina elevada, podemos encontrar una estenosis, oclusión de vía biliar, cáncer de vesícula y vías biliares, colangitis esclerosante primaria y la coledocolitiasis. Igualmente, esas transaminasas nos pueden ya dilucidar hasta un diagnóstico. En el caso de tener la alanino-aminotransferasa mayor que la aspartato aminotransferasa, es un caso de hepatitis viral, por lo cual nos hubiéramos ahorrado muchas pruebas imagenológicas, siendo un ahorro para el sistema de salud. Entonces, son cosas que, bueno, que me pareció importante mencionar, de que es necesario pedir un perfil hepático antes, o sea, sería lo ideal, ¿no? Antes de realizar una prueba. Bueno, la patología de primer contacto, siempre en la patología de la vesícula, la inicial va a ser la ecografía. ¿Por qué? Porque aparte de que requiere un bajo costo, es rápida, está disponible, igual dilucida de una manera efectiva, la enfermedad es altamente sensible y específica, especialmente en el caso de los litos. Cuando se habla de una tomografía axial computarizada, tiene una limitada utilidad en el caso de presentar litos, ya que no son visualizables. Pero en el caso de tener algún engrosamiento de pared o presencia de una neoplasia o proceso inflamatorio, sí nos va a colaborar mostrando algún tipo de engrosamiento de pared o tal vez líquido perivesicular. Pero el gold estándar, en todo caso, para la patología de vía biliar, va a ser la colangioresonancia magnética. En la anatomía normal, bueno, aquí tenemos una muestra de la colangioresonancia. Vemos tal cual a la vesícula y a los conductos biliares, tal cual como la anatomía la explica. Vemos un órgano piriforme, vemos los conductillos hepáticos que se van a confluir en el conducto hepático derecho e izquierdo, que salen del hígado y confluyen en el conducto hepático común. Al unirse con el conducto cístico van a formar el conducto colédoco. Podemos visualizar el conducto pancreático que sale hacia el duodeno, formando en la luz del duodeno la ampolla de Bader o el esfínter de Oddi. Acá lo podemos visualizar. Otra estructura que también hemos hablado aquí podemos ver el conducto colédoco en su normalidad con la vena porta. Como decíamos, tiene que medir menos a 6 milímetros, una vena porta de menor a 13 milímetros. Acá también podemos visualizar el conducto intrahepático derecho e izquierdo. Se mantienen las mismas características, menor a 3 milímetros, menor a 3 milímetros, y siempre la vena porta de mayor diámetro que el conducto colédoco.
a diferencia de una dilatación de vía biliar, donde ya vemos que el conducto colédoco se encuentra de mayor diámetro hasta mucho mayor que la vena porta. Se visualiza la vena, la arteria hepática para tener una mejor ubicación para asegurar de que estas estructuras sí corresponden. De igual manera, podemos usar el Doppler para confirmar, ¿no?, que la vena porta es la que estamos visualizando y que por encima se encuentra el conducto colédoco dilatado. Acá podemos visualizar a los conductos hepáticos los conductos intrahepáticos totalmente engrosados y hasta con presencia de lodo biliar. Como decíamos, la anatomía tomográfica con contraste usualmente no es la más ideal. Se puede visualizar algunas dilataciones, perdón, dilataciones de los vasos, ya gracias al medio del contraste, y en casos de patologías biliares sí vamos a poder ver a los conductos hepáticos dilatados con una estructura hipodensa. Aquí también podemos visualizar el tamaño de la vesícula biliar de una vesícula normal con una vesícula edematosa, inflamada, en un estado inflamatorio de mayor tamaño, engrosada. Bueno, entonces las causas de la dilatación de vía biliar puede ser obstructiva o no obstructiva. Las causas no obstructivas usualmente son los quistes de colédoco, especialmente el Todani 1, que es más que todo como un aneurisma de colédoco que genera una dilatación. La enfermedad de Caroli, que forma como un sáculo eh, en el, en el colédoco, pero que es mucho menos común. Puede ser una colangitis piogénica recurrente, una colangitis esclerosante primaria, y en los casos de obstructivas vamos a tener una estenosis o ya sea una litiasis, que es en la mayoría de los casos litiásica. En las estenosis puede ser a causa de neoplasias por colangiocarcinoma, adenocarcinoma de vesícula biliar, adenocarcinoma pancreático, metástasis posinflamatoria por pancreatitis, por radioterapia o quimioterapia inflamatoria, por la colangiopatía en SIDA, parásitos biliares, colangitis esclerosantes primarias. Bueno, a ver, esta es una síntesis de las enfermedades más comunes en la patología biliar. En la primera instancia vamos a encontrar la colelitiasis, que significa que tenemos los litos biliares en la vesícula, que se encuentra como hallazgo incidental. Es una patología que no genera una clínica, que usualmente el paciente se está haciendo un ultrasonido por cualquier otra razón y se encuentra. Al ser asintomático, se le da el título de colelitiasis tal cual. En el caso de que ya exista algún tipo de sintomatología, ya pasa a ser una colecistitis, ya con un proceso inflamatorio de la vía biliar, que puede ser en primer caso una crónica litiásica. En este caso es un dolor pobremente localizado en cuadrante superior derecho, que remite a las 3 horas después de la ingesta de alimentos, es afebril, usualmente tampoco tiene una clínica laboratorial evidente, y en la ecografía sí se la visualiza, tal vez algo edematosa, no tanto así como la agudizada, y sí se puede realizar ya una gammagrafía ida. En el caso de la crónica litiásica agudizada, sí ya vamos a presentar un dolor biliar en el cuadrante superior derecho que permanece a mayor de 6 horas. Vamos a tener un Murphy positivo ecográfico que al colocar el transductor y levantarlo, sí genera un dolor en el paciente, fiebre, náuseas, vómitos. Sí vamos a tener alteración en los laboratorios, las bilirrubinas aumentadas, una leucocitosis, PCR aumentado,
aumento de ALT sobre la AST y fosfatasa alcalina. Sí se puede visualizar por ultrasonido, aún se prefiere el ultrasonido antes que nada, y si no se puede diagnosticar, se puede pasar a una gamografía IDA si es que no está del todo constatada. También se puede realizar una tomografía y la colangiografía percutánea. En los casos de coledocolitiasis, mm, acá ya pasamos a una clínica de exterior a la vesícula biliar, cuando ya pasamos al conducto del colédoco. Entonces, el hito ya atravesó a los conductos. Entonces aquí ya podemos presenciar más clínica de ictericia intermitente, el cólico biliar intermitente, un dolor en epigastrio, fiebre, anorexia, náuseas que conducen al vómito, la bilirrubina directa bastante aumentada y la fosfatasa alcalina igual. Aquí ya se sugiere más que una ecografía, se sugiere la colangioresonancia para ver en qué punto se encuentra la obstrucción. Igual se puede usar el ultrasonido, el TAC, ultrasonido endoscópico y métodos endoscópicos. Y otra patología que también ya vemos en las vías intrahepáticas puede ser la colangitis, que es un proceso ya, aparte de inflamatorio, es infeccioso de la vía biliar, con un origen obstructivo o no obstructivo. En estos casos ya la clínica también es evidente. Aparte de la triada de Charcot de fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho y la ictericia, podemos sumar dos síntomas más, generando así la pentada de Renaud, que suma la hipotensión más el estado mental alterado. Las bilirrubinas van a estar, las directas van a estar aumentadas, la fosfatasa alcalina igual, leucocitosis, la lanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa igualmente elevadas, más un hemocultivo positivo, y aquí sí se sugiere la colangioresonancia magnética para hacer un mejor diagnóstico. Bueno, hablando patología por patología, la colelitiasis primeramente es la presencia de litos en la vesícula biliar. Más que todo se presenta en 1 de cada 10 adultos y en 1 de cada 5 adultos mayor a 65 años. En la mayoría de del 10 al 30% son casos asintomáticos. Los factores de riesgo, mujeres de edad entre 40 y 50 años, embarazo, la susceptibilidad genética, diabetes mellitus, dislipidemias, obesidad, pérdida de peso, medicamentos como la ceftriaxona, el ayuno prolongado, nutrición parenteral total y lesiones de columna. Estos litos de pigmentos se caracterizan en la cirrosis, enfermedad de Crohn, en la recesión ileal y la hiperbilirrubinemia en enfermedades hemolíticas. De los litos, el 75% de los cálculos son de colesterol y el 25% son pigmentarios, y en los niños más que todo son los del tipo pigmentario. De las complicaciones encontramos la colecistitis, obstrucción de las vías biliares o coledocolitiasis, la infección que es la colangitis y pancreatitis litiásica. Va a ser un diagnóstico por ecografía abdominal con una detección de litos del 95% cuando son mayores de 2 a 3 milímetros. Los litos vesiculares se demuestran con una imagen redondeada, hiperecogénica, que genera una sombra posterior de manera lineal al transductor. Como hablábamos de la tomografía y su poca efectividad en localizar los litos, aquí podemos visualizar una resonancia magnética donde sí podemos visualizar los litos intravesicales, mientras que en esta tomografía no podemos visualizar, los litos son visualizables en un 57 a 88%. Entonces, para la patología litiásica, la TAC no es la mayor recomendada.
La colecistitis crónica litiásica agudizada es una inflamación aguda de la vesícula biliar que usualmente es debida a la obstrucción de conducto cístico por los litos. En la ecografía, nosotros vamos a visualizar una vesícula distendida con una pared engrosada mayor a los 3 milímetros. Em, Vamos a presentar uno o más litos impactados en el conducto cístico, el Murphy ecográfico positivo, que es dolor a la compresión del transductor en cuadrante superior derecho, la complicación, la coledocolitiasis gangrenosa, el engrosamiento asimétrico de la pared, más, perdón, la complicación de esto es la colecistitis crónica litiásica gangrenosa, donde podemos visualizar en el engrosamiento de la pared una presencia de aire con imágenes hipoecogénicas en el reborde de la pared. Esto ya nos indica que está pasando a ser gangrenosa. La colicistitis crónica litiásica, bueno, perdón, Carla, en la perdóname, te voy a sí, interrumpir. Suelo hacerlo, tranquilo, re mal educado lo mío. Pero hay una no, no se colecistitis, preocupe. perdón, hay una colecistitis aguda que es muy grave que se dan diabéticos, que es la enfisematosa. Vos ves ahí en la eco que estás mostrando ese halo hipoecoico entre la serosa y la mucosa, indica edema. Ujú, Pero para este caso lo que hay es aire en la pared. O sea, son colecistitis graves. No, solamente quería decir que pregunten si están ujú. frente a una colecistitis, siempre traten de preguntar si el paciente es diabético, Ah, porque es frecuente encontrar en pacientes diabéticos la colecistitis, así como las pielonefritis enfisematosas, que son dos complicaciones bastante graves para los pacientes. Primero por la patología base que tienen y segundo porque el órgano ya está muy enfermo, sea el riñón o la vesícula. Y perdón, seguí. muy bien, muy bien, doc. Gracias, gracias por el aporte. Gracias, doc. Eh, Continuamos. En la tomografía axial computarizada vamos también a visualizar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y su respectivo edema perivesicular. En casos de no tener un diagnóstico claro, recién solicitamos la colecintigrafía gammagrafía biliar, que es el IDA, que tiene una sensibilidad para visualizar el paso de la vía biliar en 90-97% y es específica en un 71 a 90%. Si es que no podemos, esto es el caso de ausencia de visualización de la vesícula después de la hora o en imágenes tardías hasta 4 horas. En la colecistitis alitiásica vemos una inflamación aguda de la vesícula biliar, pero sin presencia de litos, o los litos no son la etiología de la inflamación. Esto se da en pacientes que han presentado traumas, quemaduras, sepsis, pacientes con VIH, con opioides, ventilación con presión positiva o nutrición parenteral total. En la ecografía, nosotros visualizamos una pared engrosada mayor a 3 milímetros con líquido perivesicular distensión vesicular más o con o sin presencia de barro biliar. Igualmente se puede realizar la gammagrafía biliar, donde igualmente vamos a ver una ausencia de visualización de la vesícula después de la hora o de las 4 horas. En la colicistotomía percutánea podemos ingresar con una aguja fina para, de manera diagnóstica y terapéutica, haciendo un drain de probablemente líquido, eh, no, líquido, eh, perdón, líquido infeccioso dentro de la vesícula. Purulento, ahí está. Purulento, sí, gracias, sí, gracias. Hablemos un poco de engrosamiento difuso de la pared de la vesícula. No siempre indica patología.
en casos de pacientes que han venido después de almorzar o después de desayunar, la vesícula postprandial normalmente igual se ve engrosada. Por eso es necesario también hacer preguntas al paciente y darle las recomendaciones antes de un estudio. En otras patologías como mononucleosis, una pancreatitis, hepatitis A, una insuficiencia cardíaca congestiva, igual la pared puede visualizarse ligeramente engrosada. Entonces es bueno, una buena práctica médica, preguntar al paciente si presenta alguna de estas patologías eh, o si no vino sin ayuno para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Hablamos de la coledocolitiasis. Es la presencia de cálculos en el conducto colédoco que proceden de la vía biliar o también pueden ser generadas en el mismo colédoco. Genera una clínica de cólicos biliares, obstrucción biliar, pancreatitis biliar y colangitis. La ecografía tiene una sensibilidad del 13 al 55%, por lo cual nosotros pasamos a sugerir una colangioresonancia si es que está disponible en el hospital y dependiendo, ¿no? Que tiene ya una sensibilidad del 90 al 94%. Eh, bueno, eso. La colangitis es una inflamación más la infección de los conductos biliares intra y extrahepáticos, habitualmente secundarios a una litiasis biliar en el 30% de los casos, a una estenosis postquirúrgica en el 36% de los casos y una colangitis esclerosante, parásitos, carcinoma ampular y presenta como complicación a la estenosis, a la éstasis y la coledocolitiasis. Nosotros podemos visualizar unos hallazgos por imagen en, como el engrosamiento de las paredes de la vía biliar y en los conductos biliares se puede presenciar contornos irregulares ramificados llamados en forma de rosario, que son engrosamientos y estenosis, engrosamiento y estenosis, tanto una forma de rosario. Detenete Y acá. Yo te voy a interrumpir otra vez. Volvé para atrás. acá, ay, ya Porque poquito. quiero sentar un concepto que está muy bueno porque me acabo de acordar de varias cosas. Este Ujú. patrón que están viendo que dice colangio RM y colangiografía, cualquiera de los dos, nosotros lo que deberíamos estar viendo son caños de paredes lisas, regulares, que de mayor a menor se distribuyen, del centro a la periferia. Acá lo que vemos son caños con estenosis, dilatación, sáculos y cosas raras. Es un patrón extraño, ¿no? No es la vía biliar normal. Bueno, esto es el patrón de la angiografía de las arteritis, por ejemplo, que eso se ve solamente en las angiografías, por ejemplo, para el encéfalo. Eso por un lado. Por ejemplo, un Sjögren, que es una patología autoinmune que afecta a las salivales, da una cialodenitis crónica. Entonces, el método antiguo, que era la cialografía para el examen, lo que se ve es exactamente esto que están viendo acá. Pero en vez de ser la vía biliar, tendríamos que ver el estenon o el Warting y toda la vía ductal canalicular de las salivales con el mismo patrón, exactamente. Y la otra, que es muy frecuente y se ve mucho en las CPR endoscópicas que hacen la gente de gastro con cámara lateral, es la pancreatitis crónica, es igual, igual. En vez de ver ducto biliares, ves el ducto pancreático y todas sus ramificaciones, que en vez de ser una cosa de trayecto liso, fino, regular, que va de mayor a menor, se ve este mamarracho que se está viendo acá. O sea, es un patrón radiológico que lo podemos explorar en un montón de patologías y son todas crónicas, ¿sí? Las arteritis en el encéfalo, la pancreatitis crónica, la cialodenitis crónica, en el antiguo estudio que era la broncografía, para cuando ya después salió la tomografía helicoidal,
y después vino la multislice con reconstrucción y visualizaciones en Minip para resaltar el aire. Todo este patrón se obvió, porque era el Pepe meterle en tráquea y en bronquios un contraste a un paciente, pero antiguamente las bronquitis crónicas, sean cilíndricas, varicosas o las que aparezcan, las diagnosticaban con toda una tortura para el pobre paciente, en distintas posiciones, distintas, pero el patrón era lo mismo, en vez de tener un caño fino y liso, grueso y que se afinaba, sobre todo la pared lisa, era una cosa que así, horrible, o sea que estaba finito, grueso, todo distorsionado. O sea, no es el patrón particular para las colangitis, sino que es un patrón que se repite en radiología en distintos métodos y históricamente se ha repetido. Yo para que lo tengan en cuenta, porque nosotros lo que es patología crónica, mucha pelota no le damos, pero la gente que se dedica a estudiar los caños, por decirlo así, en el cuerpo, estos patrones son muy importantes, porque hablan de la cronicidad de la enfermedad, y el dato de la cronicidad está en esto, en que se dilatan por enfermedad crónica y pérdida de distintos planos y alteraciones musculares, y se estenosan porque viene la fibrosis y cierra el caño. Entonces, la patología crónica tiene este patrón. Me parecía importante resaltarlo porque lo van a ver en todo el cuerpo, en la patología crónica, este patrón lo van a repetir, lo van a volver a ver siempre. Bueno, otra vez, perdón. No, no Bueno, se se preocupen. está por cortar, así que volvemos a entrar. Ya, listo.